Sí, pero la idea es o sea, realmente no tiene que ser así como estricto de que al final las preguntas pueden ser en medio, pueden ser, tú puedes hacernos preguntas, Ok. este, Ya está aquí, doctor. bueno, bienvenida, Elisa. Gracias. Ok, ahora sí podemos comenzar entonces. Gracias, Rodrigo. Ok, bueno, pues vamos a empezar a platicar un poquito sobre cáncer de mama. Obviamente, digo, están haciendo el internado en un hospital de alta especialidad en oncología. No quiero ni que tengan los conocimientos de un oncólogo ni nada por lo parecido, pero digo, intenté hacer la clase más o menos para que, como van a ver aquí a continuación del temario, con los primeros temas, que es la epidemiología, los factores de riesgo y prevención, los síntomas, el diagnóstico, todo esto son, pues, es información que sí tienen que manejar ustedes en su formación como médicos generales, más como vamos a ver a continuación por la incidencia que tiene eh, este, este cáncer, que verdaderamente es un problema de salud a nivel mundial. Y bueno, que son temas que probablemente les van a preguntar en sus exámenes de titulación, lo van a ver mucho en el servicio social y es muy probable que también se los puedan preguntar en el examen nacional de residencias. Por último, no me voy a meter mucho a esta parte, pero vamos a hablar un poquito sobre la etapificación y el tratamiento. Esto obviamente, pues ya nos compete un poquito más a nosotros los oncólogos, pero creo que es Este, importante, ajá. Adelante, adelante. Creo que sí es importante que pues sepan un poquito de generalidades porque finalmente están haciendo su internado en un hospital oncológico donde al estar atendiendo pacientes en piso o en urgencias, pues van a ver que la mayoría de las pacientes que van a ver mínimo de oncología médica son pacientes con cáncer de mama. Entonces, para que tengan una idea en general de cómo se trata la enfermedad. Y bueno, vamos a empezar primero con la epidemiología. Sabemos actualmente que el cáncer de mama es la primera causa de cáncer en mujeres, es el segundo cáncer más frecuente a nivel mundial, representa prácticamente el 25% de todos los casos de cáncer en el mundo y estamos hablando de prácticamente 1.600.000 casos nuevos al año y que es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial. Principalmente, bueno, anteriormente esto era en países desarrollados, actualmente sabemos que ya es la realidad también en países con menor desarrollo. Anteriormente, por ejemplo, en México sabíamos que causaba mucho más muertes el cáncer cervicuterino, pero actualmente ya el cáncer de mama lo ha ido desplazando. Y sabemos que es la quinta causa de muerte por cáncer en general. En México estamos hablando de una incidencia del 13.8% y una mortalidad de 7.2%. Sabemos que la incidencia ha disminuido. Bueno, tanto la incidencia como la mortalidad han disminuido. Sí saben lo que es incidencia, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Bueno, sabemos que la incidencia o los casos nuevos de cáncer de mama han ido disminuyendo desde que se implementaron principalmente la descontinuación del uso de terapias de reemplazo hormonal, como vamos a ver a continuación, es un factor de riesgo para cáncer de mama. Y aquí, más bien, la mastografía, perdón, no ha disminuido la mortalidad, pero no la incidencia. La mortalidad desde 1970 la han disminuido la mastografía por el escrutinio y la detección temprana de la enfermedad y el descubrimiento de nuevos medicamentos o tratamientos han disminuido también la mortalidad por esta enfermedad. El cáncer de mama, cuando se detecta de manera temprana, es uno de las neoplasias que mejor pronóstico tiene.
¿Por qué? Como ya les comenté, debido a medidas medidas de escrutinio como la mastografía, se detectan mucho más a tiempo los tumores, se llega a dar un tratamiento curativo y entonces la supervivencia de aquellas pacientes que se detectan y se tratan de manera oportuna es bastante buena. Como podemos ver aquí, generalmente el cáncer de mama lo dividimos en enfermedad localizada, enfermedad que se ha expandido ya regionalmente a ganglios linfáticos, o la enfermedad avanzada que tiene ya metástasis a distancia. Cuando estamos hablando de una enfermedad localizada, la supervivencia a 5 años de las pacientes es de más del 98%. Disminuye un poco más cuando la enfermedad se ha diseminado hacia ganglios linfáticos regionales, hasta un 84%. Y cuando estamos hablando de enfermedad a distancia, esto va a depender obviamente del subtipo. Hablando de subtipos de cáncer de mama más agresivos, pues ahí sí el pronóstico de las pacientes es mucho más sombrío, con una supervivencia a 5 años del 24%. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Podemos hablar aquí de 3 situaciones principales. Como tal, sabemos que el 80% de los casos de cáncer de mama son esporádicos. ¿Qué quiere decir? Que ocurren de manera aleatoria, sin estar asociados a una alteración genética que hemos detectado ya por algún panel genético que se le haya hecho a la paciente o a la familia de la paciente, y sin estar asociado a antecedentes familiares. O sea, pacientes que presentan cáncer de mama, pero sin una carga genética importante para cáncer de mama. Esto va a ser el 80% de los casos, o la mayoría de los casos. Un 20% va a tener una presentación familiar. ¿Qué quiere decir? Va a tener una alta carga de antecedentes familiares de cáncer de mama, pero que se les hace un panel genético y no se encuentra ninguna alteración genética que se asocia a la enfermedad. Esto va a representar el 20% de los casos. Y del 5 al 10% van a pertenecer a un síndrome de cáncer hereditario. ¿Qué quiere decir? Son alteraciones, es cuando ya se sabe que hay una alteración genética que se detectó por medio de algún panel genético. La más importante de ellas es BRCA, que lo vamos a ver más adelante, pero como ven, es la minoría de los casos. Entonces, la mayoría de los casos ocurre de manera esporádica sin tener alguna mutación genética que se asocia a la enfermedad. Y hablando de este cáncer de mama que ocurre de manera esporádica, pues tenemos distintos factores de riesgo que vamos a desglosar a continuación. Los factores reproductivos son muy importantes y esto pues va a ser muchas veces pregunta en diferentes exámenes, y son diferentes estados fisiológicos que van a exponer a la paciente a mayor cantidad de estrógenos. Estamos hablando de pacientes que tienen una menarca temprana, o sea, cuyos ovarios empiezan a funcionar de manera temprana. Pacientes que tienen una menarca temprana o antes de los 12 años, el riesgo relativo es de 1.5. Pacientes que tienen una menopausia tardía, o sea, tuvieron mucho más ciclos menstruales durante la vida. Aquellas pacientes que tienen una menopausia después de los 55 años, va a haber un riesgo relativo de 2. La nuliparidad es un factor de riesgo también, con un riesgo de relativo de 1.2 a 1.7. La infertilidad sigue siendo un tema controversial. Actualmente no existe mucha evidencia. Se cree que algunos de los tratamientos que se utilizan actualmente para estimular la ovulación por la cantidad de estrógenos que manejan pudieran estar asociados a un aumento en el riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, verdaderamente el riesgo para un cáncer de mama es una exposición prolongada a estrógenos. Este tipo de tratamientos generalmente son periodos cortos en los que se administra fármacos que estimulan el ovario,
Entonces, verdaderamente la exposición de estrógenos no es tan prolongada. Y una mayor edad del primer embarazo también es un factor de riesgo. Según este estudio mostró que aquellas pacientes que tienen un primer embarazo después de los 20 años, se reduce el riesgo en un 20%. Y pacientes que tienen un embarazo después de los 25 años, hay una reducción del 10%. Y en aquellas pacientes que tienen un embarazo después de 30 años, ahí es donde aumenta el riesgo, con un riesgo relativo de 1.9 a 3.5. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común todos estos factores fisiológicos? Un mayor número de ciclos menstruales, que entonces esto se traduce en una mayor exposición a estrógenos. Sabemos que los estrógenos estimulan el crecimiento del tejido mamario y, como les comenté anteriormente, principalmente la exposición por largos periodos sin pausas puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. La edad, sabemos que obviamente ser mujer y la edad son los factores de riesgo más importantes para tener cáncer de mama. Y este es una cifra pues bastante impresionante. Según los últimos estudios, esto es una cifra obviamente que se sacó de un estudio hecho en Estados Unidos, pero lo que muestra es que 1 de cada 8 mujeres en Estados Unidos va a desarrollar cáncer de mama. Entonces, una mujer sin factores de riesgo hereditarios tiene un riesgo del 12.29% de desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. No tenemos claros todavía estas cifras en México, sin embargo, sabemos que pues estamos llevando un estilo de vida cada día más parecido al que llevan en este tipo de países del primer mundo. Entonces, probablemente nuestras estadísticas no están tan alejadas de esto. Ahora, el uso de terapia de reemplazo hormonal. Una paciente puede recibir hormonas o reemplazo hormonal en 2 situaciones principalmente. Una es el uso de anticonceptivos o en la menopausia. Cuando mujeres ya no tienen función ovárica, a veces van con el ginecólogo y les recetan tratamientos que tienen estrógeno y progesterona para mejorar los síntomas asociados a la menopausia. Estos 2 contextos o escenarios clínicos, pues sabemos que aumentan el riesgo de cáncer de mama. Por eso, en un principio de la presentación, les comenté que desde que se descubrió esto y se empezó a disminuir el uso de terapias de reemplazo hormonal y sobre todo disminuir la dosis tanto de progesterona o de estrógenos que tienen las formulaciones de estos medicamentos, principalmente progesterona, que se considera que es más carcinogénico que los estrógenos, pues la incidencia de cáncer de mama ha ido disminuyendo. Son muchos estudios los que apoyan este riesgo. El primero fue un análisis que se hizo en 1997 de 51 estudios epidemiológicos, donde se vio que aquellas pacientes que habían recibido terapia de reemplazo hormonal, pues aumentó el riesgo para cáncer de mama con un riesgo relativo de 1.35. Tenemos 2 estudios más recientes, el Women's Health Initiative, que se publicó en el 2003, y otro estudio que se hizo en enfermeras en Estados Unidos, donde se vio que la terapia que combinaba tanto estrógenos como progesterona aumentó el riesgo en 1.24 riesgo relativo, y sobre todo las que usaban el tratamiento por más de 3 años, el riesgo relativo fue de 3. Entonces aumentó bastante el riesgo para cáncer de mama. Ahora, tenemos también información aquí en México. Este fue un estudio que se hizo en nutrición con nuestros vecinos. Fue un estudio de casos y controles donde incluyeron a 1,000 casos y 1,074 controles de mujeres entre los 35 y 69 años que durante el 2004 al 2007 en distintos hospitales mexicanos pues recibieron tratamiento con anticonceptivos y ya sea como anticonceptivos o como terapia
de reemplazo hormonal. Entonces, ellos incluyeron a todas las pacientes, o los casos fueron las pacientes que tuvieron un diagnóstico reciente de cáncer de mama invasor y que no habían sido tratadas previamente para la enfermedad. Este estudio lo que mostró, y fue algo que corroboró lo que se había visto anteriormente en los otros estudios en Estados Unidos, en Europa. Aquí se encontró que principalmente, perdón, un segundo. Los que más se asociaron con riesgo para cáncer de mama fueron el uso de terapia oral, anticonceptivos orales y parenterales. Y lo más importante fue que ellos encontraron que en aquellas mujeres que hubieran recibido el tratamiento por más de 5 años, el riesgo relativo fue mucho mayor. Y aquí lo más importante es que la combinación de estrógeno con progesterona comparada con estrógeno solo, pues aumentó también mucho más el riesgo para cáncer de mama. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? En mexicanas el uso de anticonceptivos orales no tuvo un efecto significativo en este estudio, ahorita les voy a explicar por qué, pero sí lo tuvo más el uso de anticonceptivos inyectables. Se encontró que la terapia de reemplazo hormonal que combina tanto estrógenos como progesterona, pues es la que más se asocia a cáncer de mama, y el uso más prolongado, pues por más de 5 años. Ahora, anteriormente otros estudios un poquito más viejos en Estados Unidos, en Europa, habían mostrado que anticonceptivos orales habían tenido un efecto significativo. Por lo siguiente, anteriormente los anticonceptivos tenían una formulación tanto de estrógenos como progesterona y contenían formulaciones mucho más altas. Actualmente hemos visto que con las presentaciones que se utilizan en los últimos años, que han disminuido, muchos de ellos ya no utilizan progesterona y muchos de ellos han disminuido la cantidad de estrógenos, pues el riesgo se ha visto bastante disminuido en pacientes que utilizan anticonceptivos orales. Entonces, actualmente, ¿cuál es la recomendación? Y esto probablemente se los van a preguntar mucho en el servicio social sus pacientes, algo que van a manejar ustedes mucho en el servicio social. ¿Cuál es la recomendación de la terapia de reemplazo hormonal? En cuanto a, pues, si estamos hablando de tratamiento anticonceptivo, pues es un tema muy importante y obviamente las mujeres que están en edad productiva, pues muchas veces deben recibir este tipo de tratamientos, y las pacientes que están en la menopausia y que están teniendo complicaciones asociadas a la menopausia, pues muchas veces va a ser necesario utilizar algún tratamiento de estos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Siempre hay que ser claro con la paciente, el riesgo siempre va a existir, más si tenemos antecedentes de cáncer de mama en la familia. Principalmente el uso de medicamentos que tengan estrógenos y progesterona son los que más se pueden asociar a un riesgo o un aumento en el riesgo de cáncer de mama. Entre más tiempo se utilice el medicamento, el riesgo es mayor. Generalmente lo que estamos recomendando es pues tener pausas del uso del tratamiento. Estamos dándole terapia de reemplazo a una mujer posmenopáusica, pues no estarla dando muchos años seguidos. Sabemos que a los 3 años de suspender una terapia de reemplazo hormonal, el riesgo vuelve a ser el mismo que el de una mujer que nunca lo ha tomado. Por eso es muy importante plantear el hacer pausas en el tratamiento. Sabemos que si 10,000 mujeres utilizan terapia de reemplazo hormonal, el resultado es hasta 8 más casos de cáncer de mama en ese año. Sabemos que el uso de estrógenos únicamente parece no aumentar el riesgo de cáncer de mama, pero sí el de endometrio. Entonces son cuestiones que tenemos que tener muy pendientes antes de recomendar un tratamiento de reemplazo hormonal a una paciente, y obviamente tenemos que individualizar cada caso de acuerdo a los antecedentes familiares, los antecedentes de la paciente, el riesgo de tomar o no un tratamiento de estos. Ahora, esta pregunta también se las van a hacer mucho
en el servicio social o como médicos generales. Pacientes que tienen antecedente de cáncer de mama pueden utilizar terapia de reemplazo hormonal para aliviar síntomas por menopausia. Actualmente tenemos evidencia de que esto aumenta mucho el riesgo. Tenemos un estudio, el estudio ABITS, donde se valoró el uso de reemplazo hormonal en pacientes con antecedente de cáncer de mama, y el estudio se tuvo que ser detenido por un aumento en el riesgo de un segundo primario o un nuevo cáncer de mama. Y el uso Liberate, el estudio Liberate, perdón, con el uso de tibolona. La tibolona es una terapia de reemplazo hormonal que lo utilizan mucho los ginecólogos debido a que estudios en pacientes sin antecedentes de cáncer de mama habían demostrado que el riesgo de un cáncer de mama no es tan alto. Sin embargo, en pacientes que tienen antecedente de cáncer de mama, la tibolona sí se asocia a un aumento en el riesgo. Entonces, actualmente todas las guías, el consenso mexicano, contraindican el uso de terapia de reemplazo hormonal en sobrevivientes de cáncer de mama, principalmente para pacientes que están teniendo síntomas por una menopausia. Pues tenemos que buscar algunas otras opciones, como por ejemplo algunos antidepresivos pueden ayudarnos con la cuestión de bochornos, calcio y la suplementación con calcio y medicamentos como bifosfonatos o denosumab nos pueden ayudar con la cuestión de salud del hueso, y obviamente estar monitorizando bien la cuestión de colesterol y triglicéridos y iniciar un tratamiento oportuno para disminuir el riesgo cardiovascular. Pero definitivamente una paciente que tiene antecedente de cáncer de mama está contraindicado el uso de terapia de reemplazo. Oye, Rodrigo, ¿te puedo ahí interrumpir un poquitín? Sí. Mencionaste 3 de los principales síntomas o complicaciones de la menopausia que se asocian y por los cuales las mujeres buscan terapia de reemplazo hormonal. Una de ellas dijiste el problema de la densidad mineral ósea. Mencionaste la depresión o cambios en el... Bueno, no mencionaste la depresión, dijiste que los antidepresivos ayudan para los bochornos. Ajá. Y también pueden ayudar para los cambios en el estado de ánimo. Sí, claro. Y ¿qué otra más dijiste? Para el calcio, para los bochornos. El cardiovascular. Ah, y para el riesgo cardiovascular. Otra de las causas por las cuales las mujeres suelen buscar atención y terapia de reemplazo hormonal es por la sequedad vaginal. Bueno, sequedad de mucosas, pero principalmente sequedad vaginal. ¿Alguna otra cosa que recomiendes para estas mujeres que muchas veces es mejor recibir 2 o 3 cosas para diferentes síntomas que recibir terapia de reemplazo hormonal y ganarse un cáncer de mama que seguramente le va a condicionar mayor problema a la larga, ¿no? Claro. Mira, generalmente existen muchas formulaciones de estrógenos vía vaginal que mejoran la cuestión de la resequedad vaginal. Sin embargo, se sabe que muchas de estas formulaciones sí es únicamente estrógeno, la dosis es muy baja, pero de todos modos hay una absorción sistémica de la hormona. Entonces, sí, en aquellas pacientes que tienen antecedente de cáncer de mama, definitivamente buscar otras opciones que no tengan ningún tipo de hormona. De preferencia nada de hormonas, entonces vía tópica tampoco. No, tampoco, ni vía vaginal. Existen muchos tipos distintos de lubricantes. Principalmente se recomienda los que son que tienen base de agua para mejorar estos síntomas de resequedad vaginal. Pero definitivamente sí no recomendamos el uso de formulaciones que contienen estrógenos o tibolona. Muchas veces se ha utilizado como presentación, como gel vaginal. Ok, ya, perdón, gracias. Y bueno, siguiendo con los factores de riesgo, existen también los factores ambientales. Sabemos que el alcohol definitivamente aumenta el riesgo y el riesgo está relacionado con la cantidad. Un estudio mostró que más de 15 gramos por día
Y aquí está complicado, un poquito complicado calcular cuántos son 15 gramos por día de alcohol, pero definitivamente sabemos que el estilo de vida que se ha estado llevando en países desarrollados, donde obviamente pues hay mayor consumo de alcohol y de tabaco, pues todo esto ha llevado es una de las causas de un aumento en la incidencia de cáncer de mama en todo el mundo. El cigarro también, tenemos aquí información incluso de un metaanálisis donde el riesgo relativo es de 1.44. Entonces, pues estos dos se consideran factores de riesgo para cáncer de mama. El sobrepeso y la obesidad. Este es un tema bastante importante, no únicamente en pacientes sin antecedente de cáncer de mama, pero también en aquellas pacientes que tuvieron un cáncer de mama, que ya se trataron. El sobrepeso y la obesidad están asociadas ya muy claro en muchos estudios a un aumento en la recaída de la enfermedad. Sabemos que un índice de masa corporal de más de 30 está asociado a mayor mortalidad por cáncer de mama en aquellas pacientes que tienen cáncer de mama, y el riesgo generalmente depende del estado menopáusica, es mayor en pacientes posmenopáusicas. ¿Por qué existe un mayor riesgo de cáncer de mama en pacientes con sobrepeso o obesidad? Esto tiene una explicación que va desde la fisiología del tejido graso. Sabemos que el tejido graso es una fuente importante para la formación de estrógenos, y obviamente pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, pues van a tener hipercolesterolemia y por lo tanto van a tener mayor síntesis de estrógenos fuera de los ovarios a nivel periférico. Entonces esto obviamente nos va a aumentar el riesgo de cáncer de mama. De los internos, quisiera hacer alguna pregunta. Una pregunta más bien, ¿recuerdan cuál de los estrógenos es el que se produce principalmente por tejido graso? El Antonio. estradiol, ¿no? Ay, perdón. ¿Estrona? Así es, estrona. Bien, continúa, Rodríguez. Ahora, tenemos también ciertas lesiones en la mama que se consideran lesiones proliferativas o lesiones premalignas. Las lesiones en la mama, obviamente, digo, esto es un tema importante para la cuestión que están viendo ahorita, sus temas de ginecología. No sé si ya vieron este tema o no, pero bueno, sabemos las lesiones de la mama las podemos dividir en no proliferativas, proliferativas sin atipia, proliferaciones con atipia, y obviamente ya el cáncer de mama ductal y lobulillar in situ. Sabemos que aquellas lesiones que consisten de quistes simples, cambios apócrinos únicamente, ectasias ductales, pues estas son lesiones no proliferativas que no confieren riesgo para cáncer de mama. Después tenemos aquellas pacientes proliferativas que no tienen atipias, como el fibroadenoma complejo, la adenosis esclerosante o la cicatriz radial, que estos pues iban a aumentar 1.5 veces el riesgo de cáncer de mama. Tenemos aquellas lesiones proliferativas que ya están cursando con atipia, como el fibroadenoma complejo con atipia, y que estos van a aumentar hasta 4 o 5 veces el riesgo de cáncer de mama. Y por último, ya tenemos el carcinoma ductal in situ y el carcinoma lobulillar in situ, que estas son ya lesiones que van a aumentar el riesgo hasta 8 a 10 veces de un cáncer de mama. Tenemos también los síndromes hereditarios. Como hablamos al principio de la plática, tenemos el 80% de casos que van a ocurrir de manera esporádica, sin ningún antecedente familiar o genético identificado. Tenemos aquellas pacientes que cursan con síndromes hereditarios, donde sabe que existe alguna mutación genética que va a aumentar el riesgo para cáncer de mama. Las características de estos síndromes hereditarios son que existe una mutación germinal, ¿sí? Que se hereda de manera autosómica dominante,
Y las características clínicas son una edad temprana de aparición. Son pacientes que generalmente tienen cáncer de mama antes de los 50 años. Que además del cáncer de mama, también se presentan otros tipos de cáncer. Generalmente estas pacientes tienen mayor riesgo de cursar con enfermedad bilateral. ¿Qué quiere decir enfermedad bilateral? Que tienen 2 tumores o 2 cánceres de mama distintos en cada mama. Puede ser sincrónicos, que ocurren al mismo tiempo, o metacrónicos, que ocurre uno antes del otro. Y bueno, aquí estamos hablando de mutaciones con alta penetrancia, que a continuación vamos a ver algunas de ellas. El más importante es la mutación de BRCA1 y BRCA2. No sé si ya vieron un poquito sobre estos genes en sus clases o no. No. ¿No? Ok. BRCA1 y BRCA2, perdón, van a ser genes que codifican para unas proteínas que conllevan este mismo nombre, BRCA1 y BRCA2. Nuestras células, generalmente, obviamente con todos los factores de riesgo que hablamos anteriormente, el tabaquismo, el alcohol, la radiación del sol, van a estar recibiendo un daño constante del ADN. Entonces tenemos ciertos mecanismos en el cuerpo que detectan estos daños que ocurren a nivel del ADN celular, y entonces reparan estos daños. Estas proteínas, la BRCA1 y BRCA2, juegan un proceso importante en la reparación del daño que hay al ADN. Y cuando no están funcionando estos mecanismos que tenemos de reparación, entonces obviamente pues la célula pierde todo su mecanismo o su proceso de ciclo celular, y entonces pues viene la formación o la malignización de células. Actualmente tenemos un síndrome muy bien identificado que se asocia a mutación de BRCA1 y BRCA2, que es el síndrome de mama-ovario, y este síndrome se va a asociar, como dice su nombre, tanto a cáncer de mama como cáncer de ovario. Aquí vamos a ver los riesgos. Aquellas pacientes que tienen alguna alteración de BRCA1, el riesgo a lo largo de la vida de tener un cáncer de mama va desde el 50 hasta el 85%, dependiendo del el estudio que estamos, o la corte que estamos estudiando, y hasta 40-60% de cáncer de ovario. En BRCA2, el riesgo a lo largo de la vida cuando hay una mutación de BRCA2 es hasta del 49% de cáncer de mama y hasta el 18% de cáncer de ovario. Comparando un poquito, para que vean aquí en esta tabla con la población en general, sabemos que en aquellas pacientes que tienen una historia familiar de cáncer de mama, que es más o menos el 10% de la población, el riesgo de tener cáncer de mama a los 70 años, al llegar a los 70 años, perdón, es del 10 al 13%. La población en general, sin historia de cáncer de mama o alguna mutación genética como una mutación de BRCA, el riesgo es del 7% más o menos, que es el 90% de la población. Pero aquellas pacientes que tienen mutación de BRCA1 y BRCA2, que afortunadamente es 0.1%, es bastante bajo, en estas pacientes el riesgo de tener cáncer de mama antes de los 70 años es del 50 al 85%. Tenemos algunas otras alteraciones genéticas que se asocian a cáncer de mama. Como ya hablamos en un principio, BRCA1 o BRCA2. BRCA1 se asocia también a cáncer de colon y cáncer de próstata. Esto puede ser pregunta de examen de titulación o de examen nacional. El síndrome de mama ovario que se asocia a BRCA2, el BRCA2 también se va a asociar a cáncer de mama en hombre, cáncer de endometrio, cáncer de próstata, cáncer de orofaringe y cáncer de páncreas. Tenemos algunas otras mutaciones genéticas como la de PTEN, que se va a asociar a cáncer de mama, cáncer de tiroides, amartromas y Li-Fraumeni. Este es una mutación del gen del P53 y esta alteración genética se va a asociar a cáncer de mama, sarcomas, sistema nervioso central y leucemias.
Se asocia, estos son los principales. Lifraumeni se asocia también a muchas otras neoplasias y la característica de Lifraumeni son neoplasias a edades muy jóvenes, pacientes que antes de los 20 años ya han tenido hasta más de 2 tumores primarios. El síndrome de Lynch, que se da por alteración en los genes de MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. Esto tiene que ver un poquito con los mecanismos también de reparación que habíamos platicado anteriormente con BRCA. Y síndrome de Lynch se va a asociar principalmente a cáncer de colon, pero también se ha visto que se asocia a cáncer de ovario, endometrio, estómago, intestino delgado y de vía biliar. Otras alteraciones genéticas que van a cursar con lesiones premalignas y malignas en tubo digestivo, Peutz-Jeghers, la poliposis hereditaria y el cáncer hereditario gástrico difuso. Tenemos los genes los genes MEN1 y RET, que se asocian a neoplasia endocrina múltiple 1 y 2, que esto a lo mejor lo van a ver un poquito cuando vean sus temas de endocrino, pero que se asocian dependiendo de cuál de los dos síndromes estemos hablando, si es el 1 o el 2. La mayoría de ellos se asocia a tumores benignos en hipófisis, paratiroides, páncreas, pero en el MEN2 principalmente también se asocia a tumores malignos. Y ahora, hablamos ya principalmente de factores de riesgo, pero también tenemos ciertos factores protectores para cáncer de mama. Sabemos que la lactancia materna reduce el riesgo hasta en un 4.3% de tener cáncer de mama. La actividad física, esto se vio en un estudio en el 2011 que reduce el riesgo hasta en un 25%. Cuestiones de alimentación, que esto a veces lo preguntan mucho a las pacientes, si los antioxidantes, vitamina D, el consumo de carnes rojas, disminuir el consumo de carnes rojas o la ingesta de grasas va a disminuir el cáncer de mama. Actualmente la evidencia es controversial, tenemos algunos estudios positivos, pero han sido estudios no muy bien diseñados metodológicamente y que no han incluido tampoco poblaciones tan grandes. Entonces actualmente pues es controversial y no podemos dar una recomendación como tal. También hay quienes dicen que los lácteos en general pudieran considerarse factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. ¿Eso qué tan cierto es? No, tampoco tenemos evidencia. No tenemos ningún estudio que haya demostrado que el consumo de lácteos aumente el riesgo de cáncer de mama. Ok, perfecto, gracias. Ok. Y bueno, al inicio de la plática platicamos un poquito acerca de lo que ha venido disminuyendo la incidencia de cáncer de mama, que era el evitar el uso de anticonceptivos orales que aumentan el riesgo. Pero, ¿qué es lo que ha venido disminuyendo la mortalidad? Muchas veces cuando estamos escuchando todas estas pláticas y todas estas campañas de prevención de cáncer de mama, aquí muchas veces utilizan algunos términos que no son apropiados. El cáncer de mama como tal no puede prevenirse, únicamente, ahorita vamos a ver a continuación, hay ciertos grupos poblacionales en los que sí vamos tratamiento para disminuir en riesgo y podemos hablar de una prevención, pero el cáncer de mama lo que se puede hacer es detectarlo tempranamente, no tanto prevenirlo. Ya hablamos de todos los factores de riesgo y el cáncer de mama va a aparecer, pero entonces lo que podemos hacer es detectarlo temprano. Como platicamos en un inicio, un cáncer de mama que se detecta de manera temprana es curable. Cánceres de mama que se detectan en etapa clínica 1 y 2 y se tratan de manera correcta, podemos tener supervivencia libres de enfermedad a 5 años mayores del 98%. En cáncer de mama, cuando ya está avanzado, es tratable, pero no es curable. Por eso es muy importante hablar sobre la detección temprana.
Entonces, como ya les comenté ahorita, no hay medidas establecidas que prevengan el cáncer de mama, pero que sí nos ayuden a detectarlo de manera temprana. Y como ya les comenté, vamos a dividir a los pacientes en dos grupos principales. Las pacientes que tienen un riesgo promedio para cáncer de mama, donde nos vamos a enfocar principalmente en una detección temprana, y en aquellas mujeres de alto riesgo, por ejemplo, como ya vimos, las que tienen mutaciones de BRCA, donde el riesgo en algunas es de más del 80%, pues podemos utilizar diferentes maneras para detectar tempranamente la enfermedad, pero también reducir el riesgo, y esto ahorita lo vamos a platicar tantito. Bueno, hablando sobre la detección temprana, tenemos distintas herramientas que podemos utilizar. Está obviamente la visita al médico y al ginecólogo, que es la historia clínica y el examen físico. El examen físico que se debe hacer la paciente también en casa. Tenemos los métodos de imagen, la mastografía y diferentes cambios en los protocolos de detección temprana que podemos utilizar en aquellas pacientes que tienen una predisposición genética, que ese es un grupo aparte, que como ya vimos es de menos del 10% de la población, pero que es un grupo aparte que sí tiene que llevar un control y un manejo distinto. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre las mujeres que tienen un riesgo promedio. Aquí vamos a manejar principalmente las recomendaciones que ha hecho el Consejo, el Consenso Mexicano para Cáncer de Mama, y que actualmente son las recomendaciones que van a encontrar en las guías de salubridad, en las guías del IMSS, en las guías del ISSSTE, y que es importante que esto lo manejen porque en sus exámenes son los que les van a preguntar. Entonces, estamos hablando de una mujer con riesgo promedio, o sea, una mujer que no tiene antecedentes familiares, que no tiene una carga genética importante para cáncer de mama o una mutación específica detectada, pues tenemos que llevar una revisión de mamas normal que hacemos en la población general. En pacientes que ya cumplieron los 25 años, en pacientes entre los 25 y los 40 años, la recomendación va a ser una revisión médica cada 1 a 3 años y la autoexploración mamaria, o sea, enseñar a la paciente cómo explorarse las mamas. Toda mujer debe estar familiarizada con sus mamas porque la mujer que conoce sus mamas va a ser la primera capaz de detectar algún cambio en ellas y entonces buscar asistencia médica de manera oportuna. Pacientes mayores de 40 años es cuando entra el rol también de los estudios de imagen. Tenemos a la revisión médica anual, la mastografía anual y autoexploración mamaria. Bueno, la autoexploración mamaria, igual y les paso la presentación para que pues esto lo revisen con calma. Es importante que sepan bien explorar las mamas, pero que también enseñen muy bien a sus pacientes a explorarse las mamas. Cuando estén en el servicio social es muy importante que enseñen a las pacientes a explorarse las mamas. Lamentablemente en el INCAN, las pacientes que recibimos con los tumores más avanzados son aquellas pacientes que vienen de comunidades rurales donde pues no reciben ningún adiestramiento sobre la detección oportuna de la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas para que nos van a alertar sobre un cáncer de mama? Sabemos que el 80% de las lesiones que se van a palpar en la mama no van a ser un cáncer. La mayoría de ellas va a ser probablemente un fibroadenoma. Sabemos que el 30% de las pacientes no va a tener ningún síntoma y el tumor se va a detectar por medio de imagen, por mastografía. Son pacientes que no se palpa ningún tumor, no tienen ninguna molestia y se va a detectar la enfermedad por medio de una mastografía que se hizo de escrutinio. Y el otro 70% va a cursar con algún síntoma. Claro, los síntomas van a depender de qué tan avanzada está la enfermedad. Cuando estamos hablando de etapas tempranas, pues el síntoma principal va a ser un tumor palpable, una masa dura, móvil,
no dolorosa, pues va a ser es el principal signo. Otros signos clásicos son los bordes irregulares de la lesión, que sea una lesión solitaria. Cuando está un poquito más avanzada la enfermedad, el tumor ya no es móvil porque ya se adhirió a los tejidos que están alrededor. La asimetría mamaria es otro síntoma importante. Cuando ya hablamos de un cáncer que ya está localmente avanzado, entonces aquí sí encontramos ya en exploración física la presencia de ganglios a nivel axilar. La piel puede estar enrojecida, puede haber inversión del pezón, descarga por el pezón, que puede ser tanto purulenta como hemática, y la piel de naranja. Si les toca rotar en tumores mamarios con nosotros y ven alguna paciente que tiene la piel de naranja, pues van a ver que es tal cual como están viendo esta imagen, la cáscara de una naranja. Así se ve la piel, como turgente, edematizada, rugosa. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. El cáncer de mama inflamatorio, creo que es un tema que muchas veces no se toca a nivel pregrado. Y es muy importante, ¿por qué? Porque el cáncer de mama inflamatorio es un tipo de cáncer de mama que muchas veces va a cursar como si fuera un proceso inflamatorio o infeccioso de la mama. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces es un cáncer de mama agresivo que avanza rápidamente y muchas veces estas pacientes van con distintos médicos, ginecólogos, que les dan tratamiento sintomático con antibióticos y antiinflamatorios y dejan pasar muchos meses que son clave para el tratamiento de estas pacientes. Sabemos que el cáncer de mama inflamatorio es la forma más agresiva de cáncer de mama, dependiendo de qué serie estén leyendo. Generalmente en México es de menos del 1%, en Estados Unidos también. En algunos países de África del Norte, con influencia árabe, ahí sí ha reportado una incidencia de hasta el 10%. Es por eso que se ha tenido la hipótesis de que a lo mejor tenga el cáncer de mama inflamatorio alguna relación infecciosa o ambiental, pero no se ha comprobado todavía. Pero sabemos que el cáncer de mama inflamatorio es un cáncer de mama que tiene un peor pronóstico comparado con el no inflamatorio. El cáncer de mama inflamatorio, en cuanto a biología, en cuanto a características moleculares, no va a tener una diferencia muy importante con el cáncer de mama no inflamatorio. Se han hecho estudios genéticos en los que se han comparado los genes que expresa un cáncer de mama inflamatorio con uno no inflamatorio, y se ha visto que son los mismos genes los que están afectados. A veces hay algunos que se presentan con mayor frecuencia en el inflamatorio, pero en verdad son los mismos genes los que están afectados, entonces no parece haber una gran diferencia a nivel molecular. Entonces se cree más bien que el origen de un cáncer inflamatorio tiene que ver más bien con el microambiente tumoral, porque lo que va a caracterizar a esta enfermedad es que tiene una capacidad de dar metástasis o enfermedad a distancia muy rápida, en cuestión de semanas o meses. Ahora, el cáncer de mama inflamatorio, como lo ven en la foto, es un diagnóstico clínico principalmente. Al momento de hacer la biopsia, no se va a encontrar mucha diferencia con un cáncer de mama no inflamatorio, se van a expresar los mismos receptores, pero entonces el diagnóstico es principalmente clínico. Se dice que es una entidad clínico-patológica porque cuando tomamos una biopsia de piel, en muchos casos vamos a ver que hay émbolos tumorales en los vasos linfáticos de la dermis de la piel, pero esto no es criterio diagnóstico, es patognomónico, o sea, es característico de esta enfermedad, pero no es un criterio diagnóstico. Los criterios diagnósticos son únicamente clínicos. ¿Y cuáles son? Y estos son los que sí quiero que se graben porque son claves para poder detectar y referir a tiempo a una paciente con este diagnóstico. Son principalmente enrojecimiento difuso de hasta 2/3 de la mama, como ven aquí en la foto, inflamación,
algunos casos sin tumor palpable. Sin embargo, el tener un tumor palpable no descarta un cáncer inflamatorio, y principalmente la evolución, que es un inicio rápido en semanas o meses. Entonces, como les comenté, son pacientes que por las características clínicas no se palpa un tumor, está roja la mama, pues reciben muchas veces tratamientos para infecciones o procesos inflamatorios de la mama, sin pues detectar que esto es más bien un cáncer de mama. Mi recomendación entonces es: cualquier paciente que estén atendiendo que tiene estos síntomas, una mama roja, más de 2/3 de la mama roja, con un tiempo de evolución rápido, a lo mejor sí, la mayoría de casos, como ya vimos, la incidencia es muy baja, la mayoría de casos va a ser un proceso inflamatorio o infeccioso, una mastitis. Mi recomendación es dar un tratamiento con antibióticos y antiinflamatorios, pero si la paciente no mejora en semanas, entonces es cuando ya tenemos que sospechar de un cáncer de mama inflamatorio y referirlo a segundo o tercer nivel. ¿El cáncer de mama inflamatorio pudiera llegar a dar fiebre en algún caso o hipertermia febrícula? No, eso también es una manera de diferenciarla de algún proceso infeccioso de la mama, pero no, el cáncer de mama inflamatorio no da fiebre. Ok, gracias. ¿Y se asocia a alguna edad en específico o puede ser también a cualquier edad? No, fíjate, la distribución ha sido muy parecida al cáncer de mama no inflamatorio en cuanto a edad. Gracias. Ahora, como ya platicamos, el cuadro clínico del cáncer de mama en general, pues muy pocas pacientes van a tener un tumor doloroso, la mayoría va a ser no doloroso. Obviamente, síntomas fuera de la mama pues van a depender de si el tumor hizo ya metástasis a algún otro órgano. Obviamente, si la paciente tiene metástasis en hígado, pues se va a presentar dolor en hipocondrio, dolor abdominal. Si la paciente tiene metástasis a nivel pulmonar, pues va a tener tos, disnea, derrame pleural. Y los síntomas clásicos que a veces leemos en estos libros, que es la telorrea, los cambios en la piel, pues se van a presentar en muy poco porcentaje de los casos. Ok. Y bueno, entrando un poquito a la mastografía, que es la prueba de escrutinio que tenemos de imagen más importante para cáncer de mama. La mastografía se ha convertido en el pilar de detección para la detección temprana del cáncer de mama. Tiene una sensibilidad del 75%. Esto se debe a que hay ciertos aspectos técnicos que pueden afectar los resultados de la calidad del estudio. Mucho tiene que ver, obviamente, la calidad de los equipos que se están utilizando para realizar el estudio, y otro factor muy importante, el personal que está interpretando los estudios. Entonces, muchas veces tenemos estas campañas que llegan a comunidades rurales donde a veces el equipo que se está utilizando no es el más útil. De hecho, existen diferentes recomendaciones de la Asociación Mexicana de Mastología sobre qué características debe tener un equipo para verdaderamente poder tener un impacto en la detección temprana del cáncer de mama. No los tengo aquí, se los puedo mandar después, o sea, ya son aspectos técnicos de cómo debe ser el aparato, pero la segunda cuestión es que muchas veces en estas campañas, pues los estudios los están interpretando médicos que no son expertos en interpretar una mastografía, y muchas veces los problemas neoplásicos pues pasan desapercibidos. Ahora, que ha mejorado un poquito la sensibilidad del ultrasonido, de la mastografía, el ultrasonido. Entonces, nosotros cuando combinamos la mastografía con el ultrasonido, pues mejoramos bastante la sensibilidad. Actualmente, en países de primer mundo, se recomienda que el escrutinio se haga con los dos, con mastografía y ultrasonido. A veces es difícil hacerlo aquí en México por los recursos con los que contamos. Ahora, el ultrasonido, ¿en qué nos va a ayudar? Muchas veces la mastografía puede perder mucha sensibilidad
en aquellas pacientes que tienen un tejido mamario muy denso, que tienen muchos quistes, enfermedad fibroquística de la mama, nos pueden disminuir mucho la sensibilidad de la mastografía, y entonces ahí donde entra el papel del ultrasonido para mejorar mucho mejor la sensibilidad de la técnica de escrutinio. Aquí una cosa que no comentamos con la enfermedad fibroquística, cuando vimos las lesiones premalignas, realmente la enfermedad fibroquística, el aumento del riesgo de cáncer de mama es muy bajo. Obviamente, si son quistes simples sin atipia, pues es de 0. Aquí el problema de la enfermedad fibroquística, y por lo que se ha visto en ciertos estudios que se ha asociado a cáncer de mama, es no tanto que estos quistes se vayan a malignizar, sino que la misma enfermedad fibroquística hace que la detección del tumor maligno por mastografía ultrasonido sea mucho más complicado. Entonces es por eso que es importante en pacientes muy jóvenes, que tienen mamas muy densas, o pacientes que tienen mamas fibroquísticas, pues complementar la mastografía con ultrasonido. Hemos visto que la mastografía en estudios ha disminuido la mortalidad en un 15% del cáncer de mama. Y pues obviamente las críticas que se ha hecho al uso de la mastografía ha sido dos cosas principalmente. El sobrediagnóstico, que quiere decir que muchas veces tenemos pacientes que por mastografía se consideran como lesiones sospechosas, se llevan a biopsia y al momento de hacer la biopsia el estudio es negativo. Entonces, la mastografía sí nos puede aumentar el riesgo de falsos positivos y de llevar a pacientes, pues estamos viendo aquí hasta 1 o 10% de las pacientes que son llevadas a biopsia sin tener que requerir una biopsia. Y el otro tema, que es algo que preguntan muchas veces los pacientes, y se los van a preguntar mucho como médico, el riesgo de el desarrollo de tumores secundarios a la radiación por la mastografía. Verdaderamente, la cantidad de radiación que recibe una paciente por una mastografía es muy baja, pero sí existe el reporte en la literatura, pero estamos hablando de un riesgo muy, muy bajo, de menos del 1%, pero sí existe de segundos tumores asociados a la radiación. Ahora, cuando tenemos una mastografía, ¿cómo nos las van a interpretar? Generalmente esto lo tiene que hacer un radiólogo. Repito nuevamente, es importante que de preferencia lo haga un radiólogo especializado en mama. Si están en el servicio social y les llega una paciente que el radiólogo del pueblo les interpretó una mastografía y les está dando un resultado que no les convence, pues lo ideal es referir a la paciente para que o le hagan otra vez el estudio, o ese mismo estudio lo interprete alguien con más experiencia en patología mamaria. Ahora, la mastografía, esto también se los pueden preguntar en examen nacional, ¿cómo la vamos a clasificar? Cuando usted les reporta una mastografía BI-RADS 0, quiere decir que el estudio fue insuficiente, o por alguna cuestión técnica del estudio no se puede dar una conclusión definitiva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Repetir la mastografía. Cuando les dan una categoría 1, BI-RADS 1, el estudio es normal, el riesgo de malignidad ahí es 0% y la recomendación es el control habitual. ¿Cuál habíamos dicho que era el control habitual? En mujeres por arriba de 40 años. ¿No? ¿Nadie? Bueno, es una vez al año, ¿ok? Entonces, yo verdaderamente rara vez me han reportado un BI-RADS 1. La verdad es muy raro que te reporten un BI-RADS 1. BI-RADS 2, el estudio probablemente es patología benigna. El porcentaje de tener malignidad en este estudio es del 0% y también se recomienda el control habitual al año. Cuando tenemos un BI-RADS 3, probablemente el estudio es benigno,
pero existe un riesgo de menos del 2% de tener enfermedad maligna en esa mama. Aquí la recomendación es que se repite el estudio nuevamente a los 6 meses. La categoría 4 ya la dividimos en 3 subcategorías, la A, la B y la C, de acuerdo a qué sospecha ve el radiólogo de haber enfermedad maligna o no en esa mama. La 4A, que es del 2 al 10%, la 4B, que es del 11 al 40%, y la 4C, que es de un 41 al 94%. Aquí obviamente se puede ya individualizar el caso con el radiólogo. Obviamente aquellas que tienen un 4A, a lo mejor podemos hacer una conducta parecida al BRATS 3, que es un control a los 6 meses, pero aquellas pacientes ya con un BRATS 4B o 4C, la recomendación es ya documentar o descartar una enfermedad maligna por medio de un estudio histológico o una biopsia. Y BRATS 5 es cuando ya hay una alta sospecha de malignidad, el riesgo de tener allí enfermedad maligna en la mama es más del 95% y aquí todas las pacientes tienen que ir a biopsia. Y BRAT 6 es cuando ya tenemos un cáncer de mama ya confirmado por biopsia. Muchas veces es cuando ya se hace únicamente la mastografía para ver qué respuesta hubo a tratamiento o para hacer una planeación quirúrgica. Es una paciente que ya tiene una biopsia, ya sabemos que tiene cáncer de mama, pero se hace la mastografía para alguna otra cosa. ¿Alguna duda sobre la mastografía? Yo tengo una duda, doctor. Uh-huh. En el caso del seguimiento que nos decía del control habitual, en una paciente joven de 25 a 40, ¿seguiría igual con revisión una vez por año o sería como la habitual para ella de cada 3 años? Es muy buena pregunta. Una mujer joven, obviamente la exploración y la caracterización radiológica de una mama en una mujer joven es muy complicada por la cantidad de tejido glandular que hay en esa mama. La recomendación es, en general, una paciente que no tiene alguna anomalía de la exploración física o algún síntoma, pues es la revisión periódica, como ya lo mencionamos, y en pacientes que tenemos alguna alteración o alguna sospecha, en estas pacientes lo ideal es hacer ultrasonido. La mastografía en este subgrupo de pacientes pierde mucho la sensibilidad. Entonces, en pacientes que tienen alguna lesión, entonces la recomendación es hacer un ultrasonido. Obviamente, si ya tienes una alteración a la exploración física, un ultrasonido que te dice pues, probablemente es benigno, la recomendación es obviamente darle un seguimiento más seguido a esa paciente, esa exploración física cada 6 meses o cada año con visita al médico. ¿Ok? Ok, doctor, gracias. Entonces, esto es lo que les van a preguntar probablemente en sus exámenes. La norma oficial y el consenso mexicano, que es lo que recomiendan, la autoexploración a partir de los 20 años, el examen físico a partir de los 25 años, la mastografía a partir de los 40 y obviamente platicar con la paciente acerca de las ventajas y limitaciones de la mastografía. Las ventajas, obviamente, la detección oportuna del cáncer y las limitaciones, los falsos positivos que puede dar el mismo estudio y que la paciente termine en una biopsia sin que verdaderamente hubiera necesidad de una. Ahora, ya hablamos sobre las mujeres de riesgo promedio. Mujeres de alto riesgo aquí se va a manejar ya de manera distinta. ¿Cuáles son las mujeres de alto riesgo? Existen diferentes modelos que se realizan para detectar qué paciente tiene alto riesgo de cáncer de mama. Obviamente, pacientes que tienen una mutación genética identificada, como por ejemplo BRCA, pues ya sabemos que son pacientes que van a entrar a este grupo. Pero aquellas pacientes que no tienen una mutación genética clara identificada o que tiene alguna mutación genética que no se asocia claramente a cáncer de mama, pues vamos a tomar en cuenta otras cuestiones, como son características clínicas de la paciente, la exposición a factores de riesgo, la historia familiar, muy importante, y obviamente las mutaciones genéticas. Y estas pacientes que se determinan como de alto riesgo, entonces van a entrar a diferentes estrategias de detección temprana, y de reducción de riesgo. Principalmente en aquellas pacientes que tienen BRCA mutado, las estrategias reductores de riesgo van a ser
la mastectomía reductora de riesgo o la mastectomía profiláctica, que es quitar ambas mamas y quitar ovarios una vez que han llegado o tienen ya paridad satisfecha. O también podemos utilizar tratamiento farmacológico. Tenemos evidencia que medicamentos como el tamoxifeno o inhibidores de aromatasa reducen el riesgo de cáncer de mama en aquellas pacientes con muy alto riesgo. Existen diferentes modelos, el que más se utiliza es el modelo de Gale, que lo que hacen estos modelos es tomar en cuenta todas estas características que ya les mencioné, de características clínicas, características heredofamiliares, características de mutaciones genéticas, y se hace dentro de un algoritmo matemático, sale un número de riesgo de cáncer de mama a 5 años. Y entonces aquellas pacientes que tienen un riesgo por modelo de Gale mayor de 1.7% y mayores de 35 años, la recomendación va a ser la mastografía anual, el examen físico cada 6 a 12 meses y estrategias reductoras de riesgo. Aquí sí podemos, platicando con la paciente, podemos considerar una mastectomía profiláctica o tratamiento farmacológico. En aquellas pacientes que ya tuvieron un cáncer de mama previo, cualquier paciente que tuvo un cáncer de mama tiene un riesgo de un segundo cáncer de mama. La exploración física, la mastografía anual, y aquí es donde entra en el rol de la resonancia magnética. La resonancia magnética sí tiene un papel específico. Doc, ya no se le escucha nada. No sé si usted nos escucha a nosotros. Oye, Rodrigo, ¿te dejaste de escuchar? ¿Puedes abrir otra vez tu micrófono? El micrófono ahí, exacto. ¿Me escuchan? Sí, ya, disculpa, ya, listo. ¿En qué me quedé? No, llevaba 10 segundos sin escucharte. Ah, perfecto. Ok, entonces vamos a ver a qué pacientes vamos a llevar vamos a enviar a una asesoría genética, o en qué pacientes vamos a sospechar de mutaciones de BRCA. Entonces, estos son los criterios, que estos también puede ser pregunta de examen, es importante que lo sepas. ¿Qué pacientes con cáncer de mama vas a sospechar para una mutación genética? Pacientes con cáncer de mama antes de los 40 años y que tengan por lo menos uno de los siguientes criterios: antecedentes familiares, ya sea de cáncer de mama, ovario, próstata, páncreas o pulmón, en 2 o más familiares de primer o segundo grado. Tumores en ambas mamas o múltiples tumores en una misma paciente, ¿ok? Entonces, pacientes con cáncer de mama antes de los 40 años, y además que sea enfermedad bilateral, ya sea sincrónica o metacrónica, que con antecedente de cáncer de ovario, de mama o ovario a edad temprana. Todos los hombres con cáncer de mama tienen que ir a asesoría genética. El riesgo de tener, ¿se acuerdan que hay mutación de BRCA? 1 o 2. 2. Okay.
BRCA2. Y cualquier mujer que tenga un familiar ya conocido que está portando la mutación, entonces es candidata a una asesoría y a una prueba genética. ¿Y a qué pacientes vamos a llevar una mastectomía reductora de riesgo? Las indicaciones más importantes son aquellas pacientes que tienen un antecedente familiar evidente de cáncer, pero que no hay una susceptibilidad genética demostrable. O sea, bueno, en general, todas las pacientes que tienen una mutación genética que amerite la cirugía reductora de riesgo, principalmente las que tienen BRCA. Pero en aquellas pacientes que no tienen BRCA, ¿cuáles se puede considerar la mastectomía reductora de riesgo? Aquellas pacientes que cumplen estos criterios, una edad temprana de aparición del cáncer de mama antes de los 40 años, que tienen 2 cánceres primarios de mama o de ovario o trompa de falopio o primario de peritoneo en familiares de primer grado o en un familiar, de primer grado o 2 familiares de segundo grado, o los que tienen una combinación de cáncer de mama con uno más de los siguientes cánceres: cáncer de tiroides, páncreas, tumores cerebrales, cáncer gástrico, manifestaciones dermatológicas por leucemia o linfoma en un mismo lado de la familia, y que tienen familiares con mutaciones conocidas para cáncer de mama. Y existen ciertas poblaciones, aquí en México no la vemos mucho, pero por ejemplo en Europa las judías de origen askenazi son un grupo de pacientes donde el riesgo de tener cualquiera de las mutaciones anteriores es muy alto, y a ellas se les recomienda llevarlas a una mastectomía reductora de riesgo. ¿Aquí alguna pregunta? ¿No? No, Creo que no. Importante, No. todas las pacientes que tienen alguna alteración con genes de susceptibilidad como BRCA1 y 2, y aquellas pacientes que tienen otras mutaciones menos frecuentes como P53 y PTEN. Aquí en estos casos verdaderamente la evidencia todavía es un poco controversial. ¿Qué es lo que hacemos en el INCAN al momento de hacer asesoría genética en las sesiones de genética? Generalmente estas pacientes con Li-Fraumeni o síndrome de Cowden, estos pacientes sí les recomendamos la cirugía reductora de riesgo. Y existen también ciertos factores de riesgo histológico. Por ejemplo, aquellas pacientes que tienen un carcinoma ductal o lobular in situ, que ya vimos que el riesgo riesgo relativo es más de 20 de tener un cáncer de mama en estas pacientes. Entonces, en estas también se puede plantear una cirugía reductora de riesgo, que puede ser en muchos de los casos conservadora de mama, únicamente quitar la parte donde está la lesión, y si es un ductal infiltrante, a veces podemos dar radioterapia para reducir el riesgo. Ahora, el diagnóstico para el cáncer de mama, pues van a entrar varias disciplinas para diagnosticar de manera temprana un cáncer de mama. Está desde la historia clínica, la exploración física que hace el médico en un primer nivel, la imagen y, por último, pues la biopsia. Sabemos que por exploración física el 4% de los tumores se detectan por este método, entonces la sensibilidad es muy baja, ¿sí? Y obviamente va a depender del tamaño del tumor. Es del 4% cuando es un tumor muy pequeño, pero puede subir hasta un 90% en tumores de más de 1 centímetro, y claro, va a depender de la habilidad que tiene el médico que hace la exploración. Entonces, muy importante, si rotan con nosotros, pues péguense a nosotros en la consulta para enseñarles bien a palpar tumores en la mama. La mastografía, como ya vimos, tiene una sensibilidad para detectar el 80% de lesiones que no se palpan, que se complementa con el ultrasonido mamario y axilar. La resonancia magnética, que esta obviamente ya platicamos que se va a reservar para aquellas pacientes de alto riesgo o aquellas pacientes que tienen una mastografía no concluyente, entonces se puede considerar una resonancia magnética para complementar el diagnóstico. Y la tomosíntesis, que es otra técnica más nueva que sí la tenemos en el INCAN, que también se utiliza para casos sospechosos en los que la mastografía no sigue
dejando dudas. Y bueno, el diagnóstico definitivo lo va a dar definitivamente la biopsia, que esa la podemos hacer de diferentes maneras. Una biopsia por aspiración con aguja fina, con aguja de corte, una biopsia al vacío y una biopsia quirúrgica. Todo va a depender obviamente de la localización, el tamaño del tumor y también pues los recursos con los que disponga el cirujano. Y bueno, hablando un poquito sobre la patología, vamos a ver que la mayoría de los cánceres de mama se van a originar en los ductos y en los lobulillos. Entonces, el 73% va a ser un carcinoma ductal invasor, un adenocarcinoma, prácticamente son adenocarcinomas todos estos, un adenocarcinoma ductal invasor, el 8% va a ser lobulillar, el 7% mixto, donde hay componente tanto ductal como lobulillar, un 2.4% se va a clasificar como mucinoso, esto es un subtipo de cáncer de mama que produce mucha mucina y el pronóstico es menos sombrío que los otros tipos de cánceres de mama. Generalmente es un tumor que crece lentamente, expresa muchas veces receptores hormonales. El tubular, el medular y el papilar, que son muy raros y el pronóstico es diferente, es peor que el de los otros tipos de cáncer de mama, porque muchas veces la respuesta a quimioterapia o a tratamiento es menor. El patólogo también nos va a dividir el cáncer de mama en grados, de acuerdo a la diferenciación del tumor, grado 1 cuando está bien diferenciado y grado 3 o 4 cuando está pobremente diferenciado. Obviamente la lesión es de mayor riesgo entre menos diferenciada esté, entre el cáncer menos se parezca al ducto o al lobulillo, que es donde la célula donde se originó, el riesgo, el tumor se puede comportar de manera más agresiva. Y esto ya es un poquito más a nivel de alta especialidad de oncología, pero muchas veces en los pases de visita van a ver a los residentes hablando sobre receptores hormonales y eso. En cáncer de mama utilizamos 4 marcadores principalmente para clasificar al tumor. Un cáncer de mama lo podemos conocer bien, así como conocemos una persona fenotípicamente y le hacemos un genoma y la conocemos genéticamente, al cáncer de mama también podemos conocerlo fenotípicamente y genéticamente. Genéticamente le hacemos una prueba molecular o genética para ver qué tipo de cáncer de mama es, pero obviamente no le podemos hacer esto a cualquier paciente. Es por eso que entonces caracterizamos fenotípicamente un tumor. ¿Cómo lo caracterizamos fenotípicamente? De acuerdo a qué receptores se expresan. Los receptores se miden muy fácilmente por medio de inmunohistoquímica. Esto se puede hacer en cualquier hospital. Y estos 3, principalmente el receptores hormonales y HER2 son los receptores que hemos utilizado últimamente para definir tanto el pronóstico como el tratamiento para los pacientes con cáncer de mama. Y así es como tenemos los subtipos de cáncer de mama. El triple negativo es el que, vamos a empezar primero, con los luminales, que son los que expresan receptores hormonales. El luminal A, que es el que tiene receptores hormonales positivos, el HER2 negativo, Ki67 bajo. Este subtipo de cáncer de mama va a ser el que tiene el mejor pronóstico, porque es un cáncer de mama de crecimiento lento, que tenemos mucha oportunidad de darle un tratamiento apropiado con terapia hormonal, y es un cáncer de mama que, si bien, porque son células de crecimiento lento, responde poco a quimioterapia, responde bastante bien a terapias de bloqueo hormonal. Tenemos el luminal B, que es el HER2 negativo, que es el que tiene receptores hormonales con HER2, receptor de estrógeno, positivo con HER2 negativo, y el receptor de progesterona negativo o bajo, y un Ki67 por arriba del 14%. A diferencia del luminal A, este tumor pues tiene un índice de proliferación más alto,
tiene receptores hormonales más bajos, entonces se puede comportar de una manera más agresiva que el luminal A. El luminal B, HER2 positivo, es como el luminal B, pero que tiene la HER2 positivo. HER2 es una proteína, también es un gen que codifica para una proteína que está en la superficie del tumor. Esta proteína lo que va a hacer es estimular diferentes vías de señalización para que la célula crezca y sobreviva. Entonces, actualmente esta proteína, cuando se descubrió, revolucionó el tratamiento para el cáncer de mama. Anteriormente, las pacientes que tenían esta proteína positiva, de HER2 positivo, que este subgrupo que tenemos aquí a un lado, que es el cáncer de mama HER2 positivo que no tiene receptores hormonales, el pronóstico era malo de estas pacientes, recurrían muy rápidamente y el tumor progresaba rápidamente. Actualmente ya con terapias blanco que tenemos dirigidas contra esta proteína, se llaman anticuerpos monoclonales, ya podemos bloquear específicamente esta proteína sin causar muchos efectos a nivel sistémico o en otros órganos a la paciente, y las pacientes con etapa temprana actualmente ya se están curando con esta terapia, y las pacientes con enfermedad metastásica están viviendo ya muchos años sin tener que utilizar quimioterapia. Y por último tenemos el triple negativo, que es el cáncer de mama más agresivo. Número 1, porque es un tumor que prolifera rápidamente. Este tumor se caracteriza por dar metástasis o recaídas de manera muy temprana. Muchas veces pacientes que a los 2 o 3 meses de que completan el tratamiento ya tienen enfermedad a nivel pulmonar o hígado. Este cáncer de mama tiene mayor tendencia a dar metástasis a órganos, lo que nosotros llamamos metástasis viscerales, que es pulmón, hígado, sistema nervioso central. Entonces, obviamente el pronóstico es mucho peor. Las pacientes con tumores luminales, que es el otro grupo que vimos hace rato, con receptores hormonales positivos, ellas generalmente la recaída o la metástasis a nivel de órganos viscerales es menor, generalmente recaen hasta varios años después si recaen varios años después del tratamiento, y a veces recaen en hueso únicamente, pero triple negativo no, triple negativo recae muchas veces a nivel de órganos importantes, y pueden causar el deterioro y la muerte de la paciente rápidamente. Triple negativo, afortunadamente, bueno, ahorita vamos a ver los porcentajes en los que se presenta, pero triple negativo es un tumor que responde bien a quimioterapia, responde rápido a la paciente, pero lamentablemente es un tumor muy sabio que busca maneras de resistencia, busca diferentes vías de resistencia a la quimioterapia, y muchas veces la paciente desarrolla resistencia al tratamiento, y a veces a los 4 o 5 meses de tratamiento está progresando el tumor y hay que utilizar diferentes estrategias de manejo. Lamentablemente para el triple negativo actualmente tenemos únicamente la quimioterapia, no tiene ni receptores hormonales ni HER2 para dar terapia dirigida. Recientemente, por primera vez en años, se aprobó una terapia dirigida que es la inmunoterapia, pero que pues actualmente está en desarrollo todavía. Oye, mencionabas que está la clasificación patológica, que los divide en lobulillar, ductal, etcétera. Uh-huh. Y luego está, que es esa que está allí, y luego está la clasificación por inmunohistoquímica. Uh-huh. Ahora, ¿cualquiera de estas histologías puede presentar cualquier patrón de inmunohistoquímica, o hay algunas, sí, muy bueno, o son específicas para cada uno? Ductales y lobulillares, o sea, cualquier subtipo de estos puede presentar receptores hormonales positivos, HER2 positivo, o receptores hormonales negativos, HER2 negativo o triple negativo. Uh-huh. Lo que sí sabemos es que los mucinosos, por ejemplo, tienen mayor probabilidad de presentar receptores hormonales. O sea, es mucha mayor cantidad de tumores, cáncer de mama mucinoso que presenta receptores hormonales que triple negativo, y por ejemplo otros como medulares o papilares o apócrinos, que no lo pusimos aquí, pero también existen los apócrinos,
tienen mayor posibilidad de tener enfermedad triple negativo. Pero en general en ductal invasor y lobulillar van a presentar igual receptores hormonales y HER2 o ser triple negativos. Ok, gracias. Ok. Y bueno, aquí ya no nos vamos a detener mucho. Igual y la clasificación, pues esto ya es cuestión de los residentes, pero sí es muy importante saber que el cáncer de mama lo vamos a dividir para su tratamiento en 3 grupos principales. El cáncer de mama temprano, que es el que tiene enfermedad a nivel de la mama, tumor no tan voluminoso, tumores de menos de 5 centímetros en la mama, con a veces un ganglio únicamente, o 1 a 3 ganglios por patología en la axila. El cáncer de mama localmente avanzado, que ya incluye tumores ya mayores de 5 centímetros, que tienen ya involucro de varias cadenas ganglionares a nivel axilar, o pueden incluso irse a ese nivel en la cadena mamaria interna, supraclavicular, infraclavicular, y la etapa clínica 4, que ya es la etapa más avanzada y es cuando la enfermedad ya ha hecho metástasis a otros órganos. Y el tratamiento en general, para que entiendan un poquito cuando están viendo a los pacientes con los residentes en piso, pues va a ser multidisciplinario y va a depender del estadio de la enfermedad. Principalmente va a jugar un rol la cirugía, que es la piedra angular del tratamiento actualmente para cáncer de mama todavía, la oncología y la radiooncología. Obviamente el tratamiento va a depender de la paciente, del estado de la enfermedad y del subtipo de cáncer de mama. Entonces, en general, radiooncología, aquí pacientes van a recibir radioterapia con cáncer de mama. Aquellas pacientes a las que se les hizo una cirugía conservadora. Las pacientes con cáncer de mama pueden retirárseles o toda la mama o únicamente donde está el tumor. Todo va a depender del tamaño y de otros factores para definir que la enfermedad esté localizada en un solo cuadrante, por ejemplo. Y estas pacientes en las que se conserva la mama tienen que recibir radioterapia. Toda paciente con tumores mayores de 5 centímetros debe de recibir radioterapia. Cuando el tumor invadió la piel o el músculo pectoral, hay que dar radioterapia. Cuando los márgenes, el cirujano operó y el patólogo dijo, ¿sabes qué? En el margen de tu cirugía sigue habiendo tumor o estuvo muy cercano, entonces hay que dar radioterapia. Y en general en pacientes con 4 o más ganglios positivos. Actualmente en pacientes jóvenes se está considerando, hay beneficio también en pacientes con 1 a 3 ganglios, pero en general la regla es toda paciente con tumores con más de 4 ganglios tienen que ir a radioterapia. Y el rol que jugamos nosotros los oncólogos médicos, como ya les comenté, de diferentes proteínas que expresa el tumor o receptores, que son receptores hormonales y el HER2, pues por eso las diferentes terapias que tenemos nosotros para tratar la enfermedad. La hormonoterapia, para aquellas pacientes que tienen enfermedad, receptores hormonales positivos, tenemos diferentes medicamentos con diferentes mecanismos de acción, tanto para bloquear el receptor, internalizarlo y hacerlo desaparecer o bloquear las vías de señalización intracelular del receptor hormonal. La quimioterapia, no sé si ya he recibido alguna clase de esto, pero la quimioterapia lo que va a hacer es pues detener, actuar en diferentes fases del ciclo celular para detener el crecimiento y proliferación de células que están en proliferación o crecimiento descontrolado. Y la terapia blanco, que la que tenemos principalmente en cáncer de mama, es la terapia anti-HER2, principalmente trastuzumab, es el más importante de todos, el primero que se aprobó, pero ya tenemos otros medicamentos aprobados que bloquean a HER2 en diferentes partes del receptor, desde la parte externa, y el HER2 tiene también una parte intracelular que también puede haber ciertos medicamentos que actúan en esta parte. Bueno, esto ya lo platicamos ahorita un poquito. Entonces, el tratamiento, ¿cómo va a ir dirigido? En etapas clínicas tempranas, la 1, 2 y 3, el objetivo es curar y vigilar a la paciente, y en la etapa clínica 4 es dar un tratamiento de mantenimiento, buscar opciones de tratamiento que obviamente estabilicen o hagan que responda a la enfermedad sin causar efectos tóxicos que vayan a afectar importantemente a la calidad de vida de la paciente, porque hablamos que en la etapa clínica 4 es una enfermedad incurable. En la etapa clínica 1 y 2, principalmente entra el rol de la cirugía,
y después de la cirugía, para disminuir el riesgo de una recaída, entonces nosotros los oncólogos médicos damos tratamiento con quimioterapia, los radiooncólogos con radioterapia, y en aquellas pacientes que tienen receptores hormonales damos terapia hormonal o terapia anti-HER2. En pacientes en etapas más avanzadas o localmente avanzadas, aquellas que tienen tumores grandes, más de 5 centímetros, ganglios positivos o más bien muchas cadenas ganglionares afectadas, entonces primero damos un tratamiento los oncólogos médicos, que damos un tratamiento neoadyuvante, donde damos la quimioterapia antes que nada, después el paciente va a cirugía y después se da la misma terapia hormonal o anti-HER2 y radioterapia para disminuir el riesgo de recaída. Y en la etapa clínica 4 es el tratamiento paliativo o de mantenimiento. En la piedra angular del tratamiento en etapa 4 en aquellas pacientes que tienen receptores hormonales es la terapia de hormonal. Adelante. Aquellas pacientes que tienen HER2 positivo es terapia anti-HER2 y en triple negativo, lamentablemente, actualmente sigue la quimioterapia. ¿Y cuál es en general el pronóstico de estas pacientes? Como ya platicamos aquí, todo va a depender obviamente del estadio de la enfermedad, pero estamos hablando que aquellas pacientes con etapas tempranas, y aquí sí me disculpo, les puse una tabla un poquito vieja, pero en etapas tempranas estamos hablando ya de, en etapas 1 y 2, supervivencia a 5 años de más del 95%. En etapa 3, esto ya disminuye más o menos a entre 75 y 80%, depende de qué tan avanzada está la enfermedad. En etapa clínica 4, aquí sí ya el pronóstico es mucho más sombrío, va a depender obviamente del subtipo de tumor. En triples negativos estamos hablando de a lo mejor un 20%, pero aquí las HER2 positivas o receptores hormonales positivas, ya es mucho mejor. Actualmente tenemos la actualización de un estudio con terapia anti-HER2 en pacientes con cáncer de HER2 positivo metastásico. Se publicó el año pasado la supervivencia global de estas pacientes y estamos hablando de pacientes con enfermedad metastásica que están alcanzando supervivencias globales de más del 70% a 5 años. Entonces esto verdaderamente está cambiando mucho con los avances que estamos teniendo con el tratamiento. Y pues es todo. No sé qué dudas tengan. No, doctor, ninguna. Gracias. ¿Ninguna nada? No, creo que no. Ok. Entonces, digo, cualquier duda, yo estoy en la consulta de tumores mamarios. No sé si roten o no creo que no rotan en consulta, ¿verdad? Pero digo, cuando vaya a piso o algo así, pues sin pena, si tienen dudas, acérquense conmigo y le resolvemos las dudas que sean. Muchas De gracias, acuerdo. doctor. Gracias. Gracias. ¿Quieres ¿Quieres? Okay. Bueno, dale. Oye, perdón, es que estoy batallando aquí con la cámara y con el micrófono. ¿Hubo alguna pregunta? No, al parecer no ninguna. Pues es que quedó muy claro. Oye, pues fue una clase bastante... Bueno, te fuiste. ¿Me escuchan? Ya te escucho. Sí. Ok. Oye, pues te agradecemos mucho. Fue una clase bastante completa que ni siquiera esperábamos tanta información porque pues generalmente uno cuando piensa en cáncer de mama piensas en un solo aspecto, ya sea el tamizaje o el diagnóstico o el tratamiento o el pronóstico, pero pues tú tocaste todas en una sola clase. Uh-huh. Y reunir toda la información y meterla en una sola clase, pues sabemos lo difícil que es para uno de estos temas. Entonces, pues te agradecemos mucho y pues si no hay ninguna otra pregunta más, continuemos con la siguiente clase el día de mañana. Mañana creo, ¿no? Gracias por la invitación, qué bueno que se conectaron y pues para cualquier duda ahí estoy.
A la orden, ¿ok? Gracias, que estés bien. Sí, Buena gracias. tarde. Nos vemos, Rosy. Gracias. Bye. Bye. Hasta luego, todos. Bye.